noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país. Esta noche pues hacemos énfasis en la conmemoración del 57 aniversario de la gesta patriótica de abril de 1965. Queremos analizar qué representó, cómo marcó el devenir dominicano ese acontecimiento. Y antes de presentar pues la primera exposición, el primer, digamos, la primera condensación sobre lo que representó Abril, que será a cargo del profesor Juan de la Cruz, que opinó para nuestro espacio sobre este acontecimiento, el profesor Juan de la Cruz, que es profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiero agradecer al alcalde de Santo Domingo Este, José Andújar, y a su equipo por la distinción de que fuimos objeto esta semana, un reconocimiento que nos confirió el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el municipio donde tengo pues hundidas mis raíces. Mi abolengo pues está en Santo Domingo Oeste, y cuando la gente escucha hablar de abolengo, entiende que uno está hablando de una cuestión de clase, que uno está hablando de una distinción familiar. Y abolengo no es otra cosa que abuelos. El término abolengo viene de abuelos. Entonces mis abuelos y mis bisabuelos están enterrados, están sepultados en el cementerio de Mano Guayabo, de manera que mi abolengo es del municipio de Santo Domingo Oeste. Entonces, un grupo de comunicadores fuimos objeto de una distinción, la entrega pues de una placa de reconocimiento por parte de la alcaldía. Estuvo el caso, por ejemplo, que fue reconocida también de Claudia Rodríguez, que es la directora del noticiario de CDN, Mariluz Núñez y Julio Caraballo, que son periodistas de Telecentro, Daris Terrero, conductor del programa matutino Abriendo la Mañana. Entonces también locutores como Gustavo Valera Hernández, que es el señor Bosch, que ahí lo vemos en la fotografía, Alan Vargas, que tiene pues la emisora en online Samantha Radio, el locutor Sergio Pablo Vargas, este es Sansón Batalla, y Rey Contreras, el guardaespaldas de Superman. Todos estuvimos en este acto. Bueno, Franklin Mirabal, el rey de la radio deportiva, entre otros. Entonces, señores, vamos a ver de inmediato, a través de esta valoración que nos ofrece Juan de la Cruz, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el acontecimiento de abril de 1965 a propósito de esta conmemoración de su 57 aniversario. Adelante. Podemos decir que el acontecimiento más importante que ocurre en el siglo XX lo es la Revolución Constitucionalista de abril de 1965. Y digo esto por el hecho de que no fue una revolución como la que estaba acostumbrado el país a inicios del siglo XX, sino que fue una revolución con un objetivo bastante claro, que era la vuelta a la constitucionalidad perdida a partir del
golpe de Estado que se le dio al profesor Bosch el 25 de septiembre de 1963. Y con el golpe de Estado a Bosch también se le dio un golpe de Estado a la constitución más democrática que el país había tenido hasta ese momento, la constitución del 29 de abril de 1963. No es una coincidencia que fuese justo en abril que se iniciara este proceso revolucionario, porque el 29 de abril del 63 el profesor Bosch promulga la constitución más democrática, una constitución que incluía ahí como elemento básico el derecho al trabajo de todos los dominicanos, en primer lugar. En segundo lugar, establecía como un elemento clave la dignificación de todos los dominicanos, es decir, derecho a una educación digna, derecho a una vivienda digna, derecho a una salud pública digna y gratuita, derecho a tener, en este caso, todas las posibilidades de formarse a nivel primario, a nivel secundario e incluso a nivel universitario, técnico y vocacional. O sea, estaba todo eso registrado como un elemento clave, como derechos humanos que todos los dominicanos debían disfrutar. Pero al mismo tiempo hablaba esa constitución de que los dominicanos teníamos derecho a profesar la religión que quisiésemos. Pero de igual forma en esa constitución se registraban elementos importantísimos como la lucha o sea, el elemento, la limitación del monopolio de la tierra, que es lo que conocemos como el latifundio, donde una minoría tenía toda la tierra en sus manos, mientras que la gran mayoría no poseía tierra donde trabajar. Pero al mismo tiempo, en esa constitución se recogía como un elemento básico la lucha contra un elemento importantísimo que Bosch siempre predicó con el ejemplo, que es la lucha contra la corrupción. En esa constitución incluso se establecía que a todo funcionario que hiciera uso de, digamos, de su posición para beneficiar a familiares, amigos y demás, automáticamente quedaba destituido de su puesto. Y si se había beneficiado económicamente, tenía que devolver lo que en este caso logró, vamos a decir, acumular, sin que ello limitara la acción judicial. Es decir, que la justicia también podía proceder y tomar las medidas adicionales, además de la de consideración cívica de la persona. Es decir, toda una serie de elementos importantísimos se recogían en esa constitución. Por eso el pueblo dominicano, cuando lucha por la Revolución de Abril, está luchando por esa constitución del 63 y está luchando por un presidente democrático, un presidente que reconoció que el pueblo dominicano tenía derechos, contrario al régimen de Trujillo que había recién ocurrido en nuestro país, donde todos los derechos estuvieron totalmente conculcados. Entonces el profesor Bosch nos proporciona el disfrute pleno de los derechos sindicales. Por ejemplo, había libertad de asociación sindical, libertad de hacer huelga en el caso de los trabajadores y libertad de paro, los patronos, siempre y cuando no afectaran los servicios básicos de la población. Es decir, que es una constitución que está elaborada pensando en la mayoría del pueblo dominicano, no en una minoría. Y por eso sectores de poder no permitieron que esta constitución y este gobierno cumplieran su plazo normal, sino que quisieron abortarlo, para decirlo de alguna manera, y es por eso entonces que los sectores oligárquicos del país, en este caso representados por los sectores importadores, pero también sectores de la alta jerarquía eclesiástica y sectores militares trujillistas, junto con los Estados Unidos, se unen esos distintos sectores para dar al traste contra este gobierno democrático, popular, participativo, y que además que llevaba a cabo en ese momento en que se le dio el golpe de Estado, una de las reformas agrarias más importantes del país. Las huellas más importantes podemos verla en el caso de una institución, por ejemplo, como es la UAS. Es la huella más evidente. Muchos dicen, pero no quedó nada. Sí, la UAS es el ejemplo vivo de lo que se buscaba con la Revolución de Abril. Una institución democrática, es lo que quería el país. Y la UAS fue el proceso, digamos, donde participaron, muchos de los que participaron, como Jesús de la Rosa, por ejemplo, como lo fue el profesor Tiso Mejía Ricard, Andrés Avelino Hijo y otros,
que participaron en la Revolución de Abril entendieron que había que dejar un fruto palmario para el país. Y la UAS, por ejemplo, creó toda una serie de mecanismos de participación democrática. Justo esa revolución en los hechos demostró que era participativa. Y donde un líder como el coronel Francisco Alberto Camaño demostró que estaba haciendo un gobierno amplio, con todos los sectores del país que estuviesen dispuestos a defender la soberanía nacional. Y por eso vemos a un Camaño que el 27 de abril, en el Puente Duarte, derrota a la fuerza de Elías Wessing y Wessing, por ejemplo, que querían simple y llanamente abortar ese proceso revolucionario, y al mismo tiempo, cuando Wessing y su gente llaman a los Estados Unidos a intervenir, que intervinieron 42.400 marines a nuestro territorio en esa ocasión, pues evidentemente tiene de frente a un líder militar como Camaño, con un pueblo que le seguía y con un personaje tan importante que llamó al pueblo a apoyarle, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que a través de Tribuna Democrática llamó al pueblo a apoyar a los militares constitucionalistas que estaban dándolo todo porque el país volviese al régimen del profesor Bosch. Bien, señores, vamos a una primera pausa. Retornamos en breve y ahí entonces vamos a presentar cuáles fueron los 10 acontecimientos más importantes de esta semana, pero además vamos a presentar una valoración que nos ofrece el historiador Manuel Núñez sobre la Revolución de Abril de 1965, de la que estamos conmemorando el 57 aniversario. Adelante. Bueno, señores, este joven José Gregorio Custodio, que fue el que resultó muerto en San José de Ocoa, que había sido apresado por una denuncia de violencia, él no era un pajuelito. No era un pajuelito, aunque las circunstancias de su muerte deben ser esclarecidas. La policía actúa porque tanto su pareja como una hija de su pareja hicieron más de 10 llamadas expresando el temor que sentían por el hecho de que este caballero estaba un tanto fuera de sí. Y estaba fuera de sí no solo por consumo de alcohol. Es decir, su propia familia admite que él consumía drogas. Entonces, el temor, el que él estaba muy inquieto en una casa, no se sabía qué podía hacer. Entonces, su pareja y una hija de la pareja que le dice que tiene 22 años, le dice: mami, tenemos que llamar a la policía, tenemos que advertir a la policía porque no sabemos qué pueda pasar. Pues llaman a la policía, él ya no estaba en la casa, había salido, lo localizan entrando a una clínica y él pone alguna resistencia, después lo apresan y él resultó que murió. Hay que determinar de qué murió. Hay que determinar de qué murió. Él había tenido también algunos acontecimientos aquí en Santo Domingo, en un vecindario. Se estaba bañando desnudo en una azotea y él dice que lo confundieron con un delincuente, etcétera. Parece que también estaba en lo mismo que estaba la noche que se produjo esta situación en la que estaba evidentemente fuera de control. Pero hay que esclarecer realmente qué fue lo que pasó con esto. Usted sabe que los pueblos a veces pretenden
ocultar una parte de las cosas. Ocultar una parte de las cosas. Ahí está la gente de Ocoa como que, bueno, este muchacho era un muchacho que no era de nada, que era un muchacho de bien, que no, él tenía sus problemas. Aunque no debió estar muerto, sí la causa fue, sí fue causada, pero evidentemente que era una persona problemática y que tenía antecedentes violentos, lo tenía. Pero bueno, señores, vamos a presentar, y ahí estará, me imagino que está este tema, cuáles fueron los 10 acontecimientos más importantes de esta semana. Adelante. El asueto de Semana Santa culminó con 34 personas fallecidas, 25 de ellas a causa de accidentes de tránsito y 9 por ahogamiento, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. El director del COE, Juan Manuel Méndez García, al dar a conocer el boletín final del operativo preventivo Conciencia por la Vida 2022, indicó que un total de 187 accidentes de tránsito se registraron durante la jornada, en los que 257 personas resultaron afectadas. De los 187 accidentes de tránsito, 140 correspondieron a motocicletas, en los que fallecieron 18 personas. Méndez García se mostró alarmado al ofrecer el dato de que 28 de los 547 reportes de intoxicación por alcohol corresponden a menores de edad entre 2 y 17 años. Precisó que el desplazamiento durante Semana Santa superó los 5 millones de personas y que en el operativo se brindó asistencia a 12.681 ciudadanos. El finalizado asueto de Semana Santa es uno de los más letales de la última década, solo superado en cantidad de fallecidos por las del 2012, en la que hubo 40 muertes, de las que 31 fueron causadas por accidentes de tránsito y 4 por ahogamiento. En tanto, un total de 25 muertes fueron reportadas durante el asueto de Semana Santa 2021. Al menos 5 casos de feminicidios, asesinatos y suicidios convirtieron la Semana Santa de 2022 en una de las más sangrientas de los últimos años. El domingo de Ramos, Luis Minaya, un joven de 26 años, le arrebató la vida a Jennifer, su pareja adolescente de 16, y luego se ahorcó en el municipio de Altamira, Puerto Plata. En Moca, el lunes santo, Altagracia García Peña le quitó la vida a su pareja Ángel García, de 52 años, motivada por supuestos maltratos. Una de las tragedias que causó mayor conmoción ocurrió el Jueves Santo. La madre de la MasterChef, Raquelita Guerra, fue brutalmente asesinada de 25 estocadas por su exyerno, mientras la adolescente de 15 años, Tahuani Uribe, murió a manos de su pareja sentimental el Sábado Santo en San Cristóbal. En tanto, un doble asesinato marcó el domingo de Resurrección, cuando Wandy Hernández, de 36, mató a su pareja Yelisa Paulino y a su madre Ibelice Coronado en Sosúa, Puerto Plata. Asimismo, un hombre mató de varias estocadas a su pareja la mañana del pasado lunes por razones que aún se desconocen. La joven de 27 años que fue asesinada en el sector Valiente de Boca Chica respondía al nombre de Rosalinda Luciano de la Rosa. Los parientes de Rosalinda señalan que tras cometer el homicidio, el individuo identificado como Cristian Mata emprendió la huida. Con estas tragedias, que lejos de reflexión trajeron sangre y dolor durante la Semana Santa, suman al menos 17 casos de feminicidios en lo que va de año. Falleció en circunstancias aún no aclaradas un joven que había sido apresado por la Policía Nacional el pasado sábado y llevado en estado agónico al Hospital San José tras supuestamente recibir una golpiza de manos de agentes policiales en la cárcel de Ocoa. José Gregorio Custodio fue detenido en la calle 27 de febrero, luego de que su esposa denunciara que estaba violento luego de ingerir alcohol, pero 2 días después falleció en el Hospital San José, minutos después de ser llevado por una unidad del 911 que lo recogió inconsciente en la cárcel preventiva de Ocoa. Familiares del joven afirman que tenía múltiples golpes contusos. Mientras tanto, la indignación arropa al municipio altagraciano de Higüey, luego de que durante el asueto de Semana Santa un joven de apenas 16 años de edad, residente en esa comunidad, perdiera la vida en lo que califican como negligencia del sistema de emergencias 911, así como de hospitales y clínicas privadas del municipio.
De acuerdo con versiones, el joven identificado como Naim Contreras Aristi se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a un compañero de estudios, momento en que fueron chocados por un presunto conductor en estado de ebriedad. Ciudadanos del municipio denunciaron que tras ser llevados al Hospital General y Especialidad de Higüey, el joven debió ser transferido a otro centro de salud debido a que estos no contaban con especialistas para asistirle. Y al llevarle a un centro de salud privado, el personal se rehusó a brindar la atención médica a Contreras Aristi, solicitando el depósito de 30,000 pesos previo a ser ingresado y asistido, mientras el joven se desangraba por la fractura de una pierna. El principal partido de oposición de la República Dominicana denunció que el gobierno está destinando millones de pesos en la creación de cuentas falsas en las redes para promover sus acciones y mejorar su imagen. La denuncia la hizo el Partido de la Liberación Dominicana a través de sus senadores, quienes presentarán una moción para que el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, explique ante el Senado sobre millonarios recursos gastados en cuentas falsas en redes sociales. Iván Lorenzo, vocero del PLD en la Cámara Alta, indicó que para los senadores de esa organización, Figueroa estaría propiciando la creación de cientos de cuentas de redes sociales falsas con la intención de defender al gobierno en redes digitales y medios de comunicación. Los legisladores aseguran tener la constancia de que las cuentas falsas estarían siendo ordenadas por personas cercanas al gobierno y al propio vocero. En su comunicado, el PLD se hizo eco de una investigación realizada recientemente por el experto español en redes sociales Julián Macías, que afirma que el gobierno dominicano usa de manera coordinada unas 150 cuentas falsas para crear tendencias en redes sociales favorables a su gestión. El presidente Luis Abinader y el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps anunciaron un aumento del salario mínimo para los trabajadores de la construcción de un 24%, del cual se aplicará un 21% el 1 de mayo y el 3% adicional en octubre. La decisión es producto del consenso entre representantes de trabajadores, empresarios y el gobierno, y este impactará a los plomeros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros y trabajadores de la construcción. Durante su intervención, el ministro destacó que esta medida impactará a unos 421,873 trabajadores, lo que equivale a alrededor del 9.5% del total de ocupados del país. De su lado, Pedro Julio Alcántara, representante de los trabajadores de la construcción, explicó que el salario más bajo que ganan los trabajadores no calificados por una jornada de 8 horas pasará de 700 a 900 pesos y un albañil de la categoría más baja pasará de 1.300 a 1.600 pesos. La 24ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 se celebra en la ciudad colonial del 23 de abril al 2 de mayo. El lema de este año es Ven al libro y está dedicada a los escritores dominicanos Carmen Natalia y Pedro Pi. La Unión Europea es el invitado especial. Además, 70 invitados de 15 países, 12 autores dominicanos de la diáspora, 100 sellos editoriales internacionales y 150 escritores nacionales, entre otras novedades y actividades. En otro orden, las autoridades dominicanas dejaron aperturada la exposición Tovar Surrealismo Vivo para resaltar el legado del pintor dominicano Iván Tovar, uno de los grandes representantes del surrealismo internacional. La exposición de arte inmersivo estará abierta al público desde el 6 de abril hasta el 6 de junio en la Plaza España de la ciudad colonial. La exposición inicia con una sala cronológica sobre la vida y la obra de Iván. Es apenas el comienzo y luego se dispone de una gran sala expositiva e inmersiva en la que la tecnología ofrece una perspectiva histórica y global del trabajo artístico de Iván Tovar, acompañado de música, efectos especiales, luces que colocan todos nuestros sentidos en movimiento y nos abren una vía extraordinaria, hermosa, multiplicada de imágenes, formas geométricas en movimiento que nos disparan la imaginación y nos llenan de orgullo. Iván Tovar es el artista visual dominicano de mayor renombre y trayectoria internacional, así como también el más cotizado en los mercados de subastas y es considerado como un maestro del surrealismo. El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se enturbió en las últimas semanas debido a ataques de agentes de policía a periodistas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en su informe preliminar de medio año.
En su documento, que será sometido a aprobación en la próxima reunión semestral de mitad de año, la CIP subrayó que policías reprimieron y despojaron de sus equipos de trabajo a reporteros del Listín Diario y de varios noticieros de televisión que acompañaban al defensor del pueblo Pablo Ulloa durante una inspección a un depósito de vehículos. Otros periodistas, agregó el informe, denunciaron episodios de agresiones de civiles o trabas a su ejercicio, especialmente en las coberturas de juicios por casos de corrupción. Asimismo, se registraron quejas de medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés ciudadano que formalmente se le solicitan al amparo de la Ley de Libre Acceso a la Información. De acuerdo a la CIP, centenares de solicitudes reposan sin respuestas más allá de los plazos fijados por la ley, lo que dio lugar a que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hiciera un llamamiento a los entes públicos para que cumplan sus obligaciones y no incurran en el delito de ocultamiento. El Ministerio de Salud Pública de Haití ha advertido a la población de una forma de infección cutánea altamente contagiosa, similar a la sarna y que se ha detectado en varias zonas del país, según ha informado la autoridad sanitaria de ese país. El ministerio aprovecha esta oportunidad para aconsejar a cualquier persona que presente los siguientes signos y síntomas que acuda a la institución sanitaria más cercana. Picor y lesiones cutáneas que pican, especialmente por la noche, ha detallado el organismo público, que no ha dado cifras concretas de infectados. Asimismo, las autoridades sanitarias de Haití han recomendado a los ciudadanos una serie de medidas para que eviten infectarse y que propaguen así la nueva enfermedad. La Organización Mundial de la Salud señala que la sarna suele transmitirse entre personas a través del contacto próximo, por ejemplo, por convivencia con la piel de un individuo infestado. En tanto, el Ministerio de Salud Pública dominicano informó que se mantiene alerta ante cualquier situación que pueda disparar la alarma en el país sobre la infección cutánea reportada en Haití, la cual es considerada altamente contagiosa. El ejército ruso está llevando la guerra en Ucrania a una nueva fase. En la semana en la que se cumplen 2 meses de la invasión, está intensificando los ataques en todo el país, apostando por atacar a Leópolis, apenas a 70 kilómetros de la frontera de Polonia de la Unión Europea, y lanzando, según las autoridades de Kiev, su determinante gran batalla por el Donbass en el este. La ciudad, que en casi 2 meses solo ha visto ataques esporádicos, se ha convertido en el último refugio ucraniano para los civiles que huyen de otras zonas en la zona de entrada del nuevo armamento. Asimismo, Rusia lanzó una nueva ofensiva en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk para controlarlas completamente, o en palabras de su ministro de Exteriores Sergei Lavrov, conseguir su liberación. Se trata de la siguiente fase de la campaña militar que empezó el pasado 24 de febrero con la invasión rusa de territorio ucraniano. Según Kiev, las tropas rusas han iniciado una gran ofensiva sobre el Donbass en el este de Ucrania para tratar de controlar toda esa zona, lo que impide la evacuación de civiles. Las autoridades de Ucrania están convencidas de que podrán resistir este nuevo embate. Finalmente, como se esperaba, la Cámara de Diputados ha aprobado la nacionalización del litio en México y no dar más concesiones del mineral, ahora catalogado como patrimonio nacional y de valor estratégico. El mineral ahora será explotado solo por el país, que prevé entrar en la cadena productiva del litio, pieza clave para baterías de productos de tecnología de consumo y de vehículos eléctricos. El aprovechamiento del litio ahora será a través de una empresa pública descentralizada que dependerá directamente de la Secretaría de Economía. Además, el Servicio Geológico Mexicana ayudará a reconocer las áreas geológicas en que existan probables reservas de litio. En la reforma de ley minera aprobada en la Cámara de Diputados se lee que se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México, garantizando un desarrollo nacional y la protección al medio ambiente. También se lee que todas las zonas donde haya litio serán consideradas zonas de reserva minera. La propuesta ha sido aprobada por 298 votos a favor y 193 votos en abstención. Las modificaciones a la ley minera que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador proponen declarar como de utilidad pública la exploración y la explotación del litio y prohibir el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas privadas.
Vamos a una pausa, retornamos en breve. Esta semana, en el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, en compañía del presidente Abinader, hizo el anuncio del incremento de un 24% en la tarifa de los trabajadores de la construcción, que se aplicaría a un 21% a partir del 1 de mayo, y entonces el restante, para completar el 24%, se haría a partir del 1 de octubre de este año. Esa es una acción, es una medida que tiene que producirse a través de una resolución del Comité Nacional de Salarios. De hecho, no es al ministerio ni al presidente que corresponde esa función, sino que la función por ley corresponde al Comité Nacional de Salarios, que es una entidad tripartita. Pero parece ser que ya hay un consenso y que esto es lo que va a aprobar el Comité Nacional de Salarios. Es positiva la información, el anuncio, porque mejora las posibilidades que tiene de reclamo laboral cualquier trabajador de la construcción que se vea en dificultades laborales. Eso no mejora el bolsillo del trabajador de la construcción, sino si él tuviera algún problema laboral, ya hay una referencia para hacer su reclamo que es más alta que la que había anteriormente. Porque aquí, con estos sectores, pues hay un divorcio entre lo que se establece como tarifa por el Comité Nacional de Salarios y lo que la realidad del mercado impone. Usted sale a buscar un trabajador agrícola por lo que establece la tarifa del Comité Nacional de Salarios que se le paga a un trabajador agrícola, y usted no lo consigue en parte, porque el trabajador agrícola cuesta mucho más echando día que lo que plantea la resolución. Usted sale ahora a buscar un trabajador de la construcción por lo que plantea la tarifa para estos trabajadores, los especializados, los no especializados, esta nueva tarifa que todavía no ha entrado en vigencia. Usted lo sale a buscar en función de esa nueva tarifa y no lo encuentra, porque el trabajador en la realidad cobra más que lo que establece esa tarifa. Es decir, que para el cobro del trabajador ella vale de muy poco, pero para cualquier reclamo sí les es útil, y pudiera de todas maneras tener algún impacto, porque si el trabajador, un albañil, por ejemplo, que cobrara 2.500 pesos por día, ahora hay una tarifa que dice que a él se le aumentó un 24%, pues él algún reclamo hará. Dirá, no, pero me dijeron que me habían aumentado un 24%. No, el 24% es la escala mínima. A ti no te toca, pero quién sabe si te toque por los efectos de un reclamo. Es decir, que no es una cosa que pueda considerarse como negativa. De todas maneras, nosotros quisimos buscar la opinión de un especialista en la materia y le formulamos las 3 preguntas de esta semana al licenciado Juan Rosario Grateró, especialista en Derecho Laboral. Adelante. ¿Qué es el Comité Nacional de Salarios y cuáles son sus potestades? Bueno, el Comité Nacional de Salario es un comité tripartito donde se encuentran los sectores representados como empleador, como en este caso trabajador, que es los sindicatos, y la representación del Estado
a través del Ministerio de Trabajo de manera neutra en la realización de las políticas que va a regir lo que son los salarios mínimos, tanto sectorizados, no sectorizados, como también de todos los trabajadores dominicanos. ¿Qué pasa cuando las tarifas aprobadas por el Comité Nacional de Salarios están por debajo de lo que se paga en los sectores que regulan? ¿Cómo ocurre en la construcción y en el trabajo agrícola? Bueno, en ese caso, lo que establece siempre la legislación laboral es que si es a favor del trabajador, no implicaría una irresponsabilidad o una ilegalidad de la misma. Me explico, si el trabajador presta el servicio y está recibiendo más de lo que está el salario mínimo, entonces no estaría en falta, en este caso, la empresa. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque se establece un salario mínimo para evitar que en el mercado existan personas que paguen menos por el trabajo a realizar del trabajador, pero no limita el hecho de más. Hay una libertad de empresa, una libertad de mercado que permite que se pueda hacer de esta manera. O sea, que no incurriría ningún tipo de falta una empresa que pague, en este caso, que pague más de lo que establece el salario mínimo, que es un beneficio al trabajador. ¿Qué tan lejos estamos del funcionamiento de un seguro de desempleo contemplado en la Ley de Seguridad Social y cómo disminuye el pasivo laboral con el que cargan las empresas? Mira, en el caso de la ley 87-01, realmente sí establece lo que era la figura de desempleo. Se hizo con el sentido de que en algún momento el auxilio de cesantía no iba a tener que ser pagado y que se iba a gestionar como un seguro dado por el gobierno dominicano, como en otras partes del mundo, como por ejemplo en España, el mismo Security Social Employment en Estados Unidos, para que sirviera como una base a lo que el trabajador buscara un trabajo. Eso es el auxilio de cesantía, que nosotros lo conocemos así como auxilio de cesantía. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno dominicano nunca ha querido asumir esta responsabilidad histórica que le amerita con el tema del seguro de desempleo y para poder hacerlo también aplicaría el hecho de que se tendría que modificar la ley 1692 para quitar el auxilio de la figura del auxilio de cesantía porque viene siendo como un seguro de desempleo. Cuando nosotros hablamos de prestaciones laborales, no hablamos que simplemente es un derecho, sino que simplemente también es como una especie de compensación momentánea a lo que el trabajador busca otro servicio a que prestar. Entonces, si se hace el seguro de desempleo, el auxilio de cesantía no tendría ya sentido. ¿Por qué? Porque ya el auxilio de cesantía no tendría el sentido de fungir como un seguro de desempleo, sino que ya con la facultad de la ley 87-01 de manera directa, aplicaría ya esta iniciativa de tener una institución que se encargaría, en este caso, que puede ser la misma TCS, un ejemplo, de lo que es el seguro de desempleo y de desembolsar los pagos correspondientes a lo que el trabajador pueda disponer. Lo único es también que es sumamente importante informar que con el seguro de desempleo tendría el trabajador no el pago de prestaciones completo, sino simplemente de las proporciones de los meses que se le daría en base al presupuesto que él tiene. Entonces, ya ahí sería, en este caso, una limitante que no pasa con las prestaciones laborales, porque con las prestaciones laborales en sí, que viene siendo el auxilio de cesantía y el seguro de desempleo, se le entrega en los 10 días. Entonces ya el trabajador con todos sus ingresos puede disponer de esos fondos para hacer un negocio, para hacer una actividad, para resolver cualquier tipo de situación y no sería prorrateado de manera mensual. Eso sería entonces, en este caso, no tanto un beneficio para el trabajador. Con relación al empleador, bueno, el empleador se vería ya sin la necesidad de tener que buscar a los 10 días el auxilio de cesantía que tomar prestado en empresas, en bancos, solicitar fondos, crédito para poder pagarle al trabajador en los 10 días. Porque también acuérdense que en el caso del auxilio de cesantía no tiene un tope. O sea que mientras más años tiene el trabajador, va a ganar más de prestaciones laborales, pero mientras más gana también el salario del trabajador, va a ganar también más prestaciones laborales. Y esa es la preocupación por parte de algunos sectores. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ...24 de abril... Hoy conmemoramos el 57 aniversario de la gesta patriótica de 1965. Ya al principio del programa presentamos pues una valoración sobre este acontecimiento histórico hecha por el profesor de historia
Juan de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora el distinguido escritor, historiador, ensayista, don Manuel Núñez, nos ofrece su valoración. Adelante. Yo creo que la Revolución de Abril, o Guerra de Abril, como también se le llama, representó un momento de cambios culturales importante, porque la República Dominicana había vivido en un cierto modo en los esquemas de los 30 años de la era de Trujillo. Cuando se produce la irrupción del primer gobierno democrático de Juan Bosch, se despiertan las esperanzas, se tiene idea de que el rumbo dominicano va a ser un rumbo enteramente democrático, hasta que se produce el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que es el que provoca la Guerra de Abril. Es decir, la Guerra de Abril hay que verla como parte de un acontecimiento anterior, no como un acontecimiento ex nihilo, sin ninguna conexión. Ese acontecimiento anterior produce la conspiración de los militares en contra del gobierno ilegal encabezado por don Enrique Cabral y producen la ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas en dos bandos enconados. En la primera parte de la guerra justamente es esa ruptura, luego naturalmente se añade el Partido Revolucionario Dominicano, que va a engrosar las filas de los que eran leales al retorno a la Constitución que puso a Juan Bosch en el poder, y esa reclamación de llevar a Bosch al poder llevó al enfrentamiento civil entre militares dominicanos y civiles que se añadieron a esa gesta. Todo eso estaba más o menos dentro del marco insular hasta que se produce la intervención estadounidense del 28 de abril, intervención que transformará la Guerra de Abril en una guerra patriótica con unos tintes distintos, puesto que varios de los actores van a tomar rumbos muy diferentes a los que habían tenido antes del proceso de la guerra, una guerra que duró 4 meses y 9 días, es decir, desde el 24 de abril hasta el 3 de septiembre se mantuvo el conflicto. Ese conflicto no fue todo el tiempo de enfrentamiento bélico pleno, es decir, hubo unos 10 o 12 días de combates, sobre todo en la capital. Hubo un cerco, el cerco que plantearon las fuerzas estadounidenses, que iba desde la avenida Nicolás Penson, la calle Las Damas, hasta la Pasteur, y en ese cerco, en ese marco, se estableció el gobierno en la calle El Conde del presidente Francisco Alberto Camaño en el edificio Copelo y el gobierno de Antonio Inbel Barreras en el Palacio del Congreso Nacional en la feria. Es decir, esa era, digamos, la dimensión política del conflicto. Luego hay una dimensión de carácter, digamos, de la percepción que cada uno de los actores tuvo del conflicto. Los actores que encabezaba el grupo de Inbel Barreras pensaron que estaban combatiendo en contra de una insurrección que tenía como miras la implantación de un gobierno comunista, puesto que había muchos de los actores civiles de los comandos pertenecían a los grupos de izquierda, al MPD, al 14 de junio, y estaban actuando naturalmente pensando que había llegado la hora en que aparecen en sus escrituras revolucionarias de que las fuerzas subjetivas y objetivas estaban combinadas para implantar o para que llegara al país un régimen revolucionario igual al que se había implantado en Cuba 6 años antes, en 1959. Y luego estaban también los actores, digamos, democráticos, el PRD, que intentaron plantear que este conflicto tenía como objetivo el restablecimiento de un régimen democrático legal. Es decir, que cada uno de los grupos
cada uno de los actores tenía una visión distinta. Se produjo por el derrocamiento del presidente Bosch 7 meses después de haber sido electo, derrocamiento en el que participaron fuerzas militares y partidos políticos que entendían que Bosch representaba un peligro a sus intereses, y ese hecho que en un principio no tuvo consecuencias importantes cuando se produjo, generó esa inconformidad larvada que a la postre llevó a los dominicanos a apoyar el movimiento de restablecimiento del presidente legal que había sido Juan Bosch, depuesto hacía 2 años. Las huellas que dejó la Guerra de Abril fueron muchas. Dejó una etapa de inconformidad, por una parte los grupos de los comandos que habían visto en esa destrucción momentánea del poder estatal la posibilidad de una irrupción revolucionaria, pensaron que la revolución era una pausa y que había que continuarla de algún modo. De hecho, muchos de esos grupos enterraron las armas en cisternas para volver luego a la guerra civil, y ese hecho hizo que el gobierno surgido en el año 66 del presidente Joaquín Balaguer tuviese una oposición, antes de estar en el poder, acerba de personas que consideraban a ese gobierno como una contrarrevolución, o sea, como una especie de lucha en contra de los ideales que ellos habían luchado, por los cuales habían luchado, y ese hecho hace que durante los 12 años se viva un proceso de Guerra Fría con movimientos guerrilleros, varios en contra del presidente Balaguer, y con una oposición armada por parte de los grupos más radicales de las izquierdas que tenían como objetivo la implantación de un régimen revolucionario semejante al que se había implantado en Cuba años antes. Bueno, señores, estamos pues en una etapa nueva de la guerra ruso-ucraniana. Vladimir Putin, después que su aventura fracasó como invasión generalizada, recogió sus tropas y las ha concentrado en la región del Donbass. Y la meta más inmediata es tomar, que ya la tiene prácticamente tomada, la ciudad portuaria marítima de Mariupol. Entonces, ahí esta es la zona del mar de Azov. Ahí pues opera una acería, que es la acería de Azovstal, que allí hay como 2.000 soldados ucranianos. Putin dispuso que no se proceda a una eliminatoria, a acercarlo y a eliminarlo, porque el impacto que eso tendría sería, digamos, no sabríamos qué representaría esto de acribillar a un grupo de soldados muriendo hasta el final por la defensa de su patria. Evidentemente que el heroísmo que esto cultivaría, Rusia sabe que sería muy dañino en el futuro para Rusia. Por eso ha decidido vencerlo, cercándolo, impidiendo que reciban alimento, agua, para procurar su rendición. ¿Qué busca Rusia en Mariupol? Bueno, lo que está buscando Rusia ahí es un puente terrestre que comunica a Mariupol con las otras 2
entelequias que Rusia ha reconocido como república en el Donbass. Y esto haría que él inmediatamente tenga la prenda para una negociación de que ya Rusia está en poder de la región del Donbass. Pero les apuesto que al mediano plazo ni siquiera el Donbass va a conservar Rusia con todo el odio, con todo el resentimiento antirruso que esta masacre de Putin va a desatar en el futuro. Esta guerra, desde el punto de vista de los intereses rusos, lo único que va a representar en el futuro a corto, a mediano y a largo plazo para Rusia será una derrota, será fracaso. Buenas noches a todos.